Half a day. Buenas y bienvenidos a nuestra sesión Cocina en Español. Hoy vamos a preparar un delicioso y sencillo plato chamorro que la gente de las Marianas, desde Wuhan, todo hasta Saipán, prepara cuando quieren algo que no lleva tanto tiempo. En verdad que la palabra tinactac viene de tac-tac, que significa picar carne finamente. Y es la razón que tenemos el primer ingrediente, carne molida, lo que nos hace la receta una versión moderna y común. Oh, tac-tac viene de picar carne y el sonido tac-tac-tac-tac. Tac-tac-tac, eso. Aparte de la carne molida, o literalmente la carne de tu preferencia, que sea pollo molido, puerco molido, o hasta algún marisco como pescado o camarón. Lo que tú quieras. También vamos a necesitar una cebolla, 4 dientes de ajos, habichuelas tiernas, judías verdes, vainitas o como tú le llamas en tu país. También tenemos tomate cereza, sal y pimienta, berenjenas, leche de coco. Leche de coco, raro puede ser. Si no conoce la gastronomía chamorra, tenemos coco aquí, coco allá y hasta en la casa tenemos un coco. Eso es así. El coco es un ingrediente muy importante en muchísimos platos. Mira, hasta la bandera de Guam lleva un cocotero. Para acompañar el tinactac, vamos a hacer un sencillo arroz que se llama hinexa agaga, que significa arroz rojo, aunque se va a quedar anaranjado. Para eso vamos a necesitar 2 tazas de arroz, grano mediano, achiote en polvo para hacer una agüita de achiote, una cebolla chiquita, 2 dientes de ajo, 3 piezas de tocineta y sal y pimienta. Vamos a comenzar con el arroz. Si eres dominicano, probablemente sea raro cocinar así, pero el chamorro utiliza la arrocera eléctrica para todo. Te hace la vida mucho más fácil. Cocina el arroz perfectamente. Lo único que si eres la persona que le gusta comer con, la arrocera eléctrica no es para ti. A comenzar, enciende nuestra mejor amiga del día, la arrocera. Esta tiene la función para guisar. Vamos a echar la tocineta primero y van los ajos, que los vamos a guisar con la misma grasa de la tocineta. Luego echamos las cebollas para guisar todos juntos por un par de minutos hasta que las cebollas suden. No dejes que nada se queme, si no le dará un sabor amargo. Ahora le echamos una cucharada de pimienta y volver a mover todo. Toma el agua de achiote que se preparó anteriormente y se le echa a la olla. Preparé 3 tazas de agua de achiote para las 2 tazas de arroz que tengo. Mueve todo un poco y ahí viene el arroz ya lavado. Vuelve a mover todo y ahora es cuando le echamos sal. Yo le echo una cucharada de sal por cada 2 tazas de arroz y otra vez se mueve para que todos los ingredientes estén bien mezclados. Si tu arrocera no tiene la función para guisar, aún puedes simplemente encender tu arrocera y hacer lo que estoy haciendo. Lo pongo en cocinar arroz y lo dejo hacer su trabajo. Frío las berenjenas que corté en cubitos. Utilizar berenjenas en tinactac no es obligatorio. Hay gente que las agregan y las guisa con todo. A mí me gusta freírlas y echárselas al tinactac. Es solo mi propia forma. Encuentro que las berenjenas le da más variedad, color y nutrición al plato. Comenzamos a cocinar la carne molida. Le echo un poco de sal y luego pimienta al gusto. Solo ten en cuenta que le vamos a agregar más de ambos más tarde. Cocinamos esto a fuego medio, moviéndolo y separándolo hasta que se le salga toda la grasa, la cual la vamos a botar. Nadie necesita eso. Le echamos 2 cucharadas de aceite. Entonces los ajos. Mueve eso un poco y las cebollas. Puede ser rojo o cualquier color que quieras. Sigue guisando hasta que las cebollas sudan. Ahora es tiempo a volver a echar la carne molida escurrida. Y claro, el mismo trabajo, a seguir guisando todo junto. Y ese vegetal que tiene muchos nombres, los fioles, que así se dice en el chamorro.
Otra vez, guisar para que nada se queme. Aún lo tengo a fuego medio. Y los tomates cereza, que los piqué en mitad. Viene la sal. Recuerda que es la segunda vez que le echo sal. Y la pimienta. Si no eres fanático de pimienta, déjalo, que ya se le echamos a la carne molida al principio. Se vuelve a mover y ahora sí, casi estamos terminando. Se le echa las berenjenas si se las has decidido echar y va la leche de coco. Le estoy echando 2 latas. Por favor, asegúrate que tu leche de coco no lleva azúcar. Esto no es un postre. El fuego a medio bajo, tápalo y por 15 minutos lo vamos a cocinar. Y nuestro cremoso tinactac ya está listo. El arroz rojo o hinexa agaga también está cocinado. Mira, tan perfecto quedó y realmente no hice tanto esfuerzo. Y se terminó nuestro plato de arroz rojo o hinexa agaga de tinactac. Gregory va A probar. Decía, en mi vida yo he probado carne molida con leche de coco. Súper bueno. Y no se puede faltar el aguascastes. Ahora me toca a mí a probar. Diablo, me faltó algo. ¿Qué te falta? Donnie, Ah, que Donnie. Picante. picante es lo que falta. Porque si eres chamorro, tú sabes que no se puede comer sin picante. Bye. No, ahora que hemos terminado, esto fue nuestro primer video en el español cocinando una comida chamorra. Posiblemente el primer video en el mundo cocinando en español sobre la gastronomía chamorra. Esperamos que les haya gustado. Suscríbete, dale like y comparte.